Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la regla del L'Hopital, que prácticamente esta sería, según la planificación, esta sería la la última aplicación, solo déjenme les confirmo. Implícita, optimización, valores extremos, regla del L'Hopital, sí. Ah, falta diferenciales y aplicaciones. Voy a preguntar si tasas relacionadas. Pero esta sería la última aplicación prácticamente. Igual ahí cuando me confirme Motiño yo les aviso a ustedes. Y esta sería la última, si no nos hace falta la parte de diferenciales y ¿qué más? Solo eso. Solo eso. Bueno, entonces, como nosotros ya tenemos bastante teoría usando, o mejor dicho, calculando límites, cuando hablamos de la regla del L'Hopital, lo que nosotros aprendemos es a emplear la derivada para calcular dichos límites. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. Entonces, ¿en qué consiste la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital consiste en utilizar un límite equivalente, pero que da la misma tendencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, según el teorema 5 dice la regla del L'Hopital, que se llama la regla del L'Hopital, dice, suponga que f evaluada en A y que g evaluada en A dan cero, que f y g son derivables en el intervalo i que contiene a y que posiblemente la derivada de c no sea cero en i si x sea distinto de a, o sea que no puede ir la derivada igual a cero en el denominador, tiene que ser distinta de cero. Entonces dice, el límite cuando x tiende a A, o sea, el límite que nosotros andamos buscando va a ser igual al límite cuando x tiende a A de la división de sus derivadas. Ojo, aquí no es la regla del cociente, es la derivada del numerador entre la derivada del denominador. ¿Estamos? Nada más. ¿Alguna duda? Ahí en la definición, ¿por qué dice existe el límite de la derecha? ¿Qué pasa si no existe? Ah, entonces no sé, ¿cómo le digo? No tendríamos el límite de la izquierda. Al no existir el límite de la derecha, no podríamos indicar que correspondería al valor del límite de la izquierda. A eso se refiere. ¿Me explico? Sí, sí. Eso quiere decir nada más. O sea, aquí estamos asumiendo de que el límite de la derecha corresponde a un valor. Ese valor va a ser el límite original, el que teníamos originalmente. En eso consiste la regla del L'Hopital, nada más. Eso sería como quien dice el núcleo, el centro. ¿Va? Ahora, ¿cómo se usa? Entonces tenemos, para calcular este límite, usando la regla del L'Hopital, derivamos f y g mientras se tenga la forma indeterminada cero entre cero a medida x se aproxima a. Pero tan pronto como una u otra de las derivadas sea distinta de cero en a, se para la derivación y así se utiliza la regla del L'Hopital. O sea, nosotros podemos aplicar la regla del L'Hopital tantas veces sea necesario
siempre que la función, o mejor dicho, siempre que se tenga la forma indeterminada 0 entre 0. Luego dice, la regla del L'Hopital no se aplica cuando el numerador o denominador tienen un límite finito distinto de 0. O sea, una vez que ya tengamos un número por ahí, ya no aplicaría la regla del L'Hopital. ¿Estamos? Ahora, otras formas indeterminadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos división de infinitos, producto de 0 con infinito o suma de infinito de distinto signo, ya esta última es algo común para nosotros porque lo que hacíamos era sumar. Pero ya esta forma indeterminada se trabaja algebraicamente y esta de ahora en adelante va a ser un equivalente a 0 entre 0. ¿Por qué? Dice? Mencionan, algunas veces cuando tratamos de evaluar el límite, cuando x tiende a y cambiamos a x por a, obtenemos una forma indeterminada, infinito sobre infinito, infinito por 0 o suma de infinitos en vez de 0 entre 0. Primero se considera la forma indeterminada infinito sobre infinito sin importar el signo. En tratamientos del cálculo avanzado se demuestra que la regla del L'Hopital también aplica para esa forma indeterminada, así como 0 sobre 0. O sea que la división de infinitos también se acepta como la regla del L'Hopital, pero tiene que ser infinito sobre infinito o 0 entre 0, no mezclado, ¿verdad? Cuidado, ojo. Entonces, ahí también usamos la regla del L'Hopital. Luego dice, siempre que existe límite del lado derecho, en notación x tendiendo a puede ser finito o infinito. Además, también pueden ser límites laterales. O sea que en la tendencia podemos tener límites al infinito o límites laterales y la regla del L'Hopital va a seguir aplicando. ¿Estamos? Luego, cuando tenemos esta forma indeterminada, en ocasiones se factoriza o se suma o se racionaliza, dependiendo del caso. Pero para la forma indeterminada, 0 por infinito, pueden pasar dos casos. O dejamos la parte que nos genera el infinito y dividimos entre 1 entre 0, mire, porque a fin de cuentas, esta expresión sería equivalente a tener esta. O si lo vemos aquí, esta expresión sería equivalente a ver esta. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, por ejemplo, en esta yo generaría infinito sobre infinito. Y en esta de aquí yo generaría un 0 entre 0. Entonces, esa sería la manera de poder trabajar usando la regla de L'Hopital. ¿Estamos? Entonces, así nosotros podemos seguir empleando la regla de L'Hopital. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Y por último, están estas que son potencias indeterminadas, que son otras formas indeterminadas, por ejemplo, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Estas se pueden manejar utilizando un arreglo similar a este. ¿Qué significa este arreglo? Significa que, fíjense, límite cuando x tiende a de la función va a ser igual al límite cuando x tiende a de e elevado al logaritmo natural de f. Entonces, eso a fin de cuentas, lo que se hace es calcular el límite cuando x tiende a de el logaritmo natural de f, que eso da L, y entonces el resultado de este sería e a la L. Este por lo general nosotros lo usamos, o esta forma la usamos cuando tenemos una potencia indeterminada. Entonces, ¿cómo justificarles que esto es forma indeterminada? Fíjense, para este caso, el arreglo a considerar es el siguiente. Observe, tenemos una función elevada a otra función. Entonces, esa expresión nosotros la podemos reescribir de manera bien natural así.
Ahora, operando el exponente, o sea, operando este límite, cuando x tiende a A de este límite sombreado, queda L. Entonces el resultado de este, que es f a la g, sería e a la l, donde L corresponde al límite cuando x tiende a A de la expresión. Entonces, ¿cómo saber si nosotros tenemos una potencia indeterminada? ¿Dónde podemos emplear la regla del L'Hopital? Es bien fácil. Por ejemplo, 1 al infinito, ¿qué significa? 1 al infinito, nosotros lo podemos ver de esta manera, como e elevado a la logaritmo natural de 1 al infinito. Esto, o este exponente, puede bajar y tendríamos infinito por logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0 y ahí tenemos la forma indeterminada, 0 por infinito. Y esta es la que vamos a trabajar. O por ejemplo, si tenemos 0 a la 0, 0 a la 0 sería e a la logaritmo natural de 0 a la 0. Luego tenemos 0 a la 0. 0 a la 0, aquí por cierto, fíjense un detalle, logaritmo natural de 0 a la 0. Pero acá hay que tener cuidado porque el cero de la base no es cualquier cero. Debe ser un cero a la derecha. ¿Por qué? Porque en cero a la derecha, esto es menos infinito. Ahí tenemos cero por menos infinito, forma indeterminada. Y esta, que es la última potencia indeterminada, fíjense, infinito a la cero, es lo mismo que tener e a la logaritmo natural de infinito a la cero. Este cero de arriba baja y nos queda cero por infinito, que es, miren, la misma forma indeterminada. Entonces, estas tres son potencias indeterminadas o formas indeterminadas. 1 al infinito, 0 a la cero, infinito a la cero. ¿Qué pasa si yo quiero saber una de diferente a esta? Vaya, y supongan que tenemos nosotros esta que está aquí abajo, que es infinito al infinito, 1 a la cero, 0 al infinito, que hay tres, fíjense. En el caso de infinito al infinito, esto es e a la logaritmo natural de infinito elevado a infinito, pero esto se convierte en infinito y logaritmo natural de infinito. Ahora observen, infinito por infinito es infinito y e al infinito no es forma indeterminada, da infinito. Luego, 1 a la cero. 1 a la cero es e a la logaritmo natural de 1 elevado a la cero. Esto es cero por logaritmo natural de uno, pero logaritmo natural de uno es cero. Cero por cero, cero, e a la cero, uno. Luego, cero a la infinito. Aquí tenemos nosotros e elevado a la logaritmo natural de cero al infinito. Esto es infinito por logaritmo natural de cero. Luego, el logaritmo natural de cero tiene que ser un cero a la derecha de nuevo. Tendríamos logaritmo de cero a la derecha, eso es menos infinito, nos queda este producto de infinito por menos infinito, eso da e a la menos infinito, y e a la menos infinito, pues bueno, depende, ¿verdad? Porque si este es positivo infinito, entonces nos quedaría menos infinito, pero si este es negativo infinito, esto es más infinito. Así que hay dos posibles valores, o infinito o cero. El caso, pues, lo vemos aquí. Si es positivo infinito, da infinito. Y si es negativo infinito, aquí es cero. Entonces, ninguna de estas de acá es forma indeterminada. ¿Checa? Entonces, no hay mejor manera que comenzar la regla del hospital con los últimos problemas que hicimos nosotros en la parte de límites. Por ejemplo, esto fue uno de los que hicimos en la parte de límites. ¿Se acuerdan de este? O este, por ejemplo, también. Este quizás no lo discutimos, pero sí se los mencioné. Y les había mencionado que era complicado.
Entonces, quiero que evalúen, empecemos con este, vamos a mandar este hacia abajo. Quiero que evalúen inicialmente este y que con la tendencia logren aplicar la regla del L'Hopital, porque si recuerdan, esto es cero entre cero. Aquí no hay mucho que hacer, solamente es, de primero evalúen, ¿a qué tiende esto? ¿A qué tiende ese? Tiende a cero. Ajá, cero sobre cero, ¿ah? Como tiende a cero sobre cero, vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Fíjense, esto nos queda límite, donde x tiende a uno de la derivada del numerador, un medio, x más 3 a la menos un medio por uno, que es la derivada interna, menos un tercio, 9 menos x, a la menos 2 tercios por menos uno, que es la derivada interna, entre denominador un cuarto, x cubo más 15 menos 3 cuartos por la derivada interna, que es 3x cuadrado. Y la derivada de 2, que es 0. Ahora, evaluemos. Al evaluar, ya nos damos cuenta que ya no es cero entre cero. ¿Qué nos queda a nosotros esta expresión? Fíjense. Por ejemplo, cuando evaluamos uno más 3 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. O sea, un medio que ya teníamos por un medio que salió de evaluar. Luego, menos, bueno, más un tercio. ¿Por qué más? Porque estoy multiplicando este un tercio con este menos. Ahora, 9 menos uno es 8. 8 elevado a la menos 2 tercios es un cuarto, ¿verdad? 8 elevado a la menos 2 tercios es un cuarto, porque el negativo lo que hace es lo invierte. Y luego la raíz cúbica de 8 es 2 a la 2 4. Y por último, tenemos 3 cuartos por uno más 15, eso es 16. 16 a la menos 3 cuartos. Pues la raíz cuarta de 16 es 2. 2 me va a quedar elevado a la menos 3. Eso es un octavo.
¿Todo bien? ¿Cuánto queda este número? Calcúlenlo. 1 entre 18. Todo. Sí. Bueno, así me dio ahorita. Ah, bueno. ¿Alguien que lo confirme el valor? A mí me dio 32/9. Confirme a alguien, porfa. A mí también, 32/9. 32/9. Ok. Compañero Christopher, creo que fue. Verifique. Sí, sí queda 32 entre 9. Ahora, vamos a revisar este. Este está en el libro de Espinosa Ramos. Como tal, el límite, haciéndolo sin la regla del hospital, es bastante extenso y complicado. Ahora quiero que ustedes intenten aplicar la regla del hospital a este límite en particular. A ver, inténtenlo. ¿Qué tiende inicialmente? Evalúenlo, a ver.
Ujú. Niños, 0 entre 0. correcto. Entonces, como va a ser entre cero, apliquemos la regla del L'Hopital. A ver, a darle 2 minutos para que intenten aplicar la regla del L'Hopital similar a lo que hicimos aquí arriba. Me voy a levantar un momentito, permítame. Vamos a ver. Ya vimos que tiende a ser entre cero. Límite cuando x tiende a 2 y procedemos a derivar. Nos quedaría la primera, raíz de 7x más 2 derivado es 1/2, 7x más 2 a la menos 1/2
por 7 menos un tercio, 5x cuadrado más 7 a la menos 2 tercios por 10x menos un cuarto, x menos 1 a la menos 3 cuartos. Ya derivamos el numerador. Ahora vamos a derivar el denominador. Un tercio, 5x menos 2 tercios por 5 más un medio, x más 2 a la menos un medio, menos 2. Y procedemos a evaluar, porque ya al menos este denominador no es cero. Entonces, revisamos. En el numerador tenemos, fíjense, 7 por un medio, o sea, 7 medios por 2 por 7 14 y 2 16. Entonces es un cuarto menos, como la x tiende a 2, aquí tenemos 20 por un tercio, o sea, 20 tercios, por 5 por 4 20. 20 más 7 27. 27 a la menos 2 tercios, eso es un noveno. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 27 es 3 y esto me queda 3 a la menos 2. Y de ahí menos un cuarto. Cuando la x vale 2, 2 menos 1 es 1, a la menos 3 cuartos sigue siendo 1. Ya tengo el numerador. Ahora en el denominador, 5 tercios. De aquí, 5 por 2 10. 10 menos 2 8. 8 a la menos 2 tercios es un cuarto. Más un medio por 2 más 2 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Un medio. Menos 2. ¿Cuánto queda este número ahora? Calcúlenlo. 25 sobre 288. Y ese es el valor de este límite. ¿Alguna pregunta? Este de acá. ¿Qué es raíz cúbica? Miren. ¿Qué nos queda? Evalúenlo. Ujú. 0 entre 0. 0 entre 0, correcto. Apliquemos la regla del L'Hopital.
Un tercio, 3x cuadrado más x más 4 a la menos 2 tercios por la derivada interna que es 6x más 1 más un medio x cuadrado 5x más 10 a la menos un medio, fuerte espacio, por la derivada interna que es 2x más 5 menos 12x, evaluamos en el denominador, derivamos el denominador, perdón, un tercio, raíz de x más 3 más 6 a la menos 2 tercios por la derivada interna, que es un medio, x más 3 a la menos un medio, más un medio, x más 8 a la menos un medio, menos 10x. Volvemos a evaluar ahora. ¿Qué nos va a quedar? Arriba, un tercio. Luego, 3 más uno 4 más 4 es 8. 8 a la un tercio es 2. 2 a la menos 2 es un cuarto. De ahí es 7 porque es 6 más uno más un medio por, son 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. Un cuarto por 7 menos 12 entre, tenemos un tercio por, bueno, un sexto en todo caso. Un sexto por 1 más 3 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. 2 más 6 es 8. 8 a la un tercio es 2. Que me va a quedar un cuarto. Por la raíz cuadrada de 4, que es 2, un medio. Más un medio por 1 más 8 es 9. Raíz cuadrada de 9 es 3, un tercio. Menos 10. ¿Cuánto es este número? Efectúenlo. ¿Qué nos queda el número?
Ujú. ¿Cuánto queda? Un número raro, pero 506 sobre 471. Listo. 506 sobre 471. Y ahí tenemos nosotros, usando la regla del L'Hopital. Ahora, solo recordemos, estos tres límites, o por lo menos este, yo estoy seguro que lo trabajamos en clase. Y no nos llevó 2 pasos a hacerlo. Entonces, la regla del L'Hopital no viene a decirles que borren lo que aprendimos, todo lo contrario. Viene a darnos una apertura a otros ejercicios. Por ejemplo, en la primera parte no teníamos potencias indeterminadas, pero sí teníamos funciones elevadas a otras funciones. Ahora ya podemos calcular ese tipo de límites, como por ejemplo expresiones como esta, miren, es esta función elevada a otra función. O por ejemplo, x a la 1 entre x o x a la seno de la tangente inversa de x. ¿Estamos? O sea, ya nosotros tenemos una apertura a otro tipo de funciones a las cuales les podemos o les vamos a calcular los límites usando la regla del L'Hopital. ¿Ya que? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Estos límites yo los saqué de exámenes de periodos anteriores. Mañana se los voy a explicar y tenemos la misma dinámica. Si a medida de estas semanas van avanzando y ustedes van encontrando problemas, podemos irlos discutiendo, o sea, podemos irlos agregando a nuestro listado de ejercicios. ¿Estamos? ¿Dudas al respecto? Si quieren, pueden probar con este para mañana, ¿verdad? Aunque ya involucra una potencia indeterminada, pero es una cuestión bien práctica. Pueden ver algún recurso, si no, pero ya pueden intentar ver de qué manera o de qué forma podemos ir revisando este tipo de límites. Cheque, yo les aviso mañana, cuando ya esté en la universidad, para que se puedan dar una vuelta por el cubículo, si no, pues yo les llevo sus exámenes al aula. Cheque, ¿estamos claros? Niños, Claro. listo. Bueno, entonces seguimos mañana, se cuidan. Gracias, Lick. Cheque, Luego. cheque. Bueno, Nos vemos. hasta mañana.